Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy, tengo algo realmente especial que compartir con ustedes, algo que ha estado dando mucho de qué hablar, generando muchísima conversación, y que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que ha robado tantos corazones, y que sigue conquistando a audiencias de todo el mundo. Y no vamos a hablar simplemente de sus papeles en las novelas, aunque también son geniales, y han sido el trampolín que lo ha lanzado a la fama. Hoy vamos a desvelar algo que quizá no muchos saben, algo que comenzó con insultos. Sí, escucharon bien, insultos. Pero que al final se transformó en algo impresionante. ¿Listos para descubrirlo? Estoy segura de que sí. Así que tomen asiento, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de curiosidades, sorpresas y reflexiones sobre este actor que nos tiene a todos fascinados. Antes de continuar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido interesante y emocionante sobre sus celebridades favoritas, análisis profundos, curiosidades y mucho más. Así que suscríbanse ya y únanse a la comunidad. Es totalmente gratis y me ayudarán muchísimo. Ahora sí, comencemos. La historia de Can Yaman, como muchas historias de éxito, no empezó precisamente con un camino de rosas. De hecho, al principio la cosa se puso un poco turbia, y no siempre fue fácil. Resulta que al comienzo de su carrera, Can no siempre fue recibido con los brazos abiertos. Hubo críticas, sí, muchas críticas. Algunas constructivas, otras directamente insultos y comentarios hirientes. Se cuestionaba su talento, su físico, su capacidad de actuación, incluso su dicción, todo. Imaginen la presión que debe ser para un joven actor, que está comenzando a construir su camino en un ambiente tan competitivo, tener que lidiar con ese tipo de comentarios negativos. Es como escalar una montaña mientras te llueven piedras desde arriba. ¿Recuerdan cuando empezamos a ver a Can en series como Dolunay o Erkencikus? Pues bien, en esos primeros momentos no faltaron quienes lo subestimaron. Algunos críticos de televisión, analistas del mundo del espectáculo y algunos usuarios en redes sociales no se cortaban un pelo a la hora de expresar su desdén. Decían que su actuación era mediocre, que solo era guapo, que su atractivo físico era lo único que lo mantenía a flote, y que no tenía el talento necesario para triunfar. Se especulaba sobre su origen, su acento, y hasta sobre si realmente merecía el éxito que estaba comenzando a experimentar. Duro, ¿verdad? Y es que en el mundo del espectáculo la competencia es feroz, las expectativas son altas y la crítica, a veces, puede ser despiadada. Pero, ¿qué hizo Can ante esa situación? ¿Se rindió? ¿Se escondió bajo la sombra de las críticas y la presión? Para nada. Can Yaman es un luchador, un perseverante, alguien que posee una tenacidad y una determinación que lo han llevado a superar obstáculos y a alcanzar sus metas. En lugar de dejarse vencer por los comentarios negativos, los usó como combustible. Convirtió las críticas en motivación. Se dedicó a trabajar duro, a perfeccionar sus habilidades, a estudiar actuación, a tomar clases de dicción, a pulir sus gestos, a sumergirse en sus personajes y a demostrar, con hechos, que era mucho más que una cara bonita y un físico envidiable. Y aquí es donde la historia se pone impresionante. Porque con el paso del tiempo y a medida que Can fue asumiendo nuevos roles, las críticas comenzaron a transformarse. La gente se dio cuenta de que había algo especial en él, algo que iba más allá de su atractivo físico. Empezó a demostrar versatilidad, a interpretar personajes complejos con matices, con una profundidad emocional que cautivaba al espectador, y a conectar con el público de una manera única, genuina, transmitiendo emociones auténticas. Un buen ejemplo de esto es su trabajo en Erkencikus, donde interpretó a Can Divit. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos países alrededor del mundo, y el personaje de Can catapultó a la fama a nuestro protagonista a un nivel internacional. Los fanáticos se enamoraron de su encanto, su sentido del humor, su manera de ser, su sensibilidad y, por supuesto, su química con Demet Özdemir, la coprotagonista. La gente empezó a reconocer su talento actoral, a alabar su profesionalismo, su dedicación, su disciplina y su capacidad de interpretar personajes complejos. Se dieron cuenta de que detrás de la belleza física, había un actor comprometido con su oficio, que se esforzaba por dar lo mejor de sí en cada proyecto.
Y es que, señoras y señores, el éxito de Can Yaman no fue casualidad. No fue un golpe de suerte ni una casualidad del destino. Fue el resultado de muchísimo trabajo, de sacrificio, de horas y horas de estudio, de preparación exhaustiva, de una inquebrantable determinación y de una mentalidad de acero. Se preparó a conciencia para cada papel, investigó a fondo a sus personajes, se sumergió en sus historias, se empapó de sus vivencias y se entregó por completo a cada escena. Y eso inevitablemente se nota. El público puede percibir la pasión, el compromiso y el esfuerzo que un actor pone en su trabajo, y eso se traduce en una conexión más profunda y duradera. Pero la cosa no quedó ahí. Can Yaman con el tiempo ha demostrado ser mucho más que un actor talentoso. Es un hombre con valores, comprometido con causas sociales y que no tiene miedo de usar su fama y su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Es un hombre que se preocupa por los demás, que utiliza su plataforma para dar visibilidad a problemáticas importantes, y que demuestra, con hechos, su compromiso con la sociedad. Ha participado en campañas solidarias, ha apoyado a organizaciones benéficas, ha donado tiempo y recursos a causas que considera importantes, y ha demostrado, en numerosas ocasiones, ser una persona cercana, accesible, empática y con un gran corazón. Ha colaborado con organizaciones dedicadas a la protección de los animales, al medio ambiente y a la ayuda de personas en situación de vulnerabilidad. Además, Can ha sabido reinventarse y expandir sus horizontes. Ha trabajado en producciones internacionales, ha aprendido idiomas, y ha demostrado su capacidad de adaptarse a diferentes culturas y desafíos. Su determinación y su habilidad para superar obstáculos han sido clave para su éxito continuo y para su crecimiento profesional. Ha demostrado ser un actor camaleónico, capaz de interpretar personajes muy diversos, y de afrontar retos interpretativos complejos. Ha salido de su zona de confort, y ha demostrado su versatilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes géneros y formatos. Otro detalle interesante es su transformación física, que aunque es un tema recurrente, es importante destacar. Can siempre ha sido un hombre atractivo con una genética privilegiada, pero su compromiso con el fitness y el cuidado de su cuerpo es admirable. Se ha dedicado a entrenar arduamente, a seguir una dieta saludable, a cuidar su imagen y a mantener una disciplina férrea en lo que respecta a su bienestar físico. Y esto, lejos de ser algo superficial, demuestra su disciplina, su dedicación, su compromiso con su trabajo y su respeto por el público. Un actor que se cuida y se esfuerza por mantener una buena forma física, es un actor que se preocupa por su imagen y por ofrecer un producto de calidad a sus seguidores. ¿Pero por qué es tan importante esta historia? ¿Por qué nos importa tanto el secreto de Can Yaman? ¿Por qué nos cautiva tanto su trayectoria? Porque nos enseña una valiosa lección, una lección que va más allá del mundo del espectáculo, que los insultos y las críticas, por hirientes que sean, no deben detenernos. Que podemos usar la adversidad como motor para crecer, para mejorar, para aprender de nuestros errores y para alcanzar nuestros sueños. Que el éxito no es cuestión de suerte, sino de trabajo duro, de perseverancia, de determinación, de resiliencia y de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Y es que la historia de Can Yaman es una historia de superación, de resiliencia, de perseverancia, de humildad, de disciplina, de demostrar al mundo de que estás hecho, de reinventarse, de crecer a pesar de las adversidades y de convertir los obstáculos en oportunidades, y de cómo las críticas pueden ser el impulso necesario para alcanzar la cima. Es un ejemplo inspirador para todos aquellos que en algún momento de sus vidas han tenido que enfrentar críticas, rechazos o dificultades, y que han encontrado en la perseverancia y en la autosuperación la clave para alcanzar sus metas. A medida que avanzamos podemos observar que la capacidad de Can Yaman para mantenerse humilde, a pesar de su fama y de su éxito internacional, es otro rasgo que lo distingue. Se mantiene conectado con sus fans, interactúa con ellos en redes sociales, responde a sus mensajes, agradece su apoyo incondicional, organiza encuentros y eventos para estar cerca de ellos y siempre encuentra tiempo para agradecer su apoyo y cariño. Esta cercanía, combinada con su talento, su perseverancia, su disciplina y su carisma, ha forjado una base de seguidores leales, apasionados y comprometidos, que lo apoyan en cada paso que da. Se preocupa por sus fans, por su bienestar, y por mantener una conexión cercana y auténtica con ellos. Y bueno, no podemos olvidarnos de mencionar sus futuros proyectos. Can Yaman siempre está trabajando en algo nuevo, sorprendiéndonos con su versatilidad, su capacidad de asumir nuevos retos y su ambición por seguir creciendo como actor y como persona.
Siempre está dispuesto a explorar nuevos caminos, a asumir riesgos, y a sorprender a sus fans con proyectos innovadores y audaces. Recientemente ha terminado proyectos en diferentes países, y ha demostrado su capacidad de adaptarse a diferentes culturas y mercados. Esperamos con ansia sus próximos trabajos, sus nuevas aventuras, y sus nuevos desafíos, y estamos seguros de que nos seguirá sorprendiendo y emocionando con su talento. En resumen, el secreto de Can Yaman no es un secreto en sí mismo, sino una combinación de talento natural, de una dedicación y un trabajo duro incansables, de una perseverancia a prueba de balas, de la habilidad de convertir las críticas en un impulso para el crecimiento, de la humildad, de la disciplina, del compromiso con su profesión, y sobre todo, de la capacidad de creer en sí mismo y de no rendirse ante las adversidades. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia, la humildad, la determinación y la resiliencia pueden llevar al éxito, y de cómo los sueños pueden hacerse realidad si se trabaja duro y se cree en ellos. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que todos, sin importar de dónde vengamos o cuáles sean nuestros orígenes, podemos alcanzar nuestras metas y superar los obstáculos si nos lo proponemos, si trabajamos con pasión y dedicación, y si creemos en nosotros mismos. Es una historia de superación que nos anima a ser valientes, a no tener miedo de fracasar, a aprender de nuestros errores y a seguir adelante, persiguiendo nuestros sueños con determinación y perseverancia. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me apasiona investigar, analizar y compartir historias como la de Can Yaman, porque nos inspiran, nos motivan y nos enseñan valiosas lecciones para la vida. ¿Qué opinan ustedes de la historia de Can Yaman? ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Qué les ha inspirado su trayectoria? ¿Cuáles son sus proyectos favoritos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, debatir sobre este tema y conocer sus perspectivas. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y no olviden, si les gustó este vídeo, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchos temas interesantes preparados, análisis de otras celebridades, curiosidades, noticias, entrevistas y mucho más. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por su tiempo, por sus comentarios, por su energía, y por hacer de este canal un lugar tan especial. Son lo mejor. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.